Mi nombre es Fiona Calvel. Tengo 36 años. Y hasta ese sábado, creía que la puerta cerrada de mi casa era el único límite que mi familia todavía entendía. Regresé de un viaje de trabajo casi un día antes, esperando una casa vacía. En cambio, mi calle estaba llena de coches desconocidos y una furgoneta de catering bloqueaba la mitad de mi entrada. La música hacía vibrar las ventanas. Había globos atados a mi porche. Y a través del cristal, podía ver a gente moviéndose dentro como si la casa les perteneciera. Abrí la puerta con mi teléfono y entré en una habitación abarrotada con casi 30 familiares. Una pancarta que decía, Familia Brooks, un techo, un corazón, se extendía por la pared de mi sala de estar. Mis padres se reían junto al bufé. Un niño estaba dibujando en el pasillo con un rotulador de pintura. El vino tinto había empapado mi alfombra de lana. Los muebles habían sido arrastrados por el suelo y los zapatos embarrados dejaban huellas de suciedad escaleras arriba. Entonces vi a mi hermano junto a los altavoces alquilados, transmitiendo en vivo en su teléfono. Estaba presentando mi casa como un lugar de eventos privados que había organizado para la familia. Cuando me vio, no se disculpó. Frunció el ceño y me dijo que no avergonzara a todo el mundo. No dije nada. Llamé al 911, puse el altavoz, le di al operador mi dirección y denuncié a personas no autorizadas dentro de mi casa causando daños a la propiedad. La música se detuvo. Todas las voces se desvanecieron. Salí sin decir adiós. Antes de contarles lo que pasó cuando llegó la policía, díganme qué tiempo hace hoy, dónde están y si coincide con su estado de ánimo. Pero no había terminado, porque sabía que si dejaba que esto se convirtiera en otra excusa familiar, volvería a suceder. Para entender por qué llamé a la policía sin avisar a nadie, necesitan entender lo que había significado ser la responsable en mi familia. Mi hermano, Gavin Calvel, tenía 32 años y había pasado la mayor parte de su vida adulta moviéndose de una idea de negocio a otra. Había sido DJ de bodas, propietario de un bar móvil que nunca recibió los permisos que necesitaba, organizador de un mercado de fin de semana que cerró después de que los vendedores se quejaran de pagos faltantes y, más recientemente, el fundador de Elevate Social Events. Gavin describía cada proyecto fallido como un contratiempo temporal causado por socios celosos, clientes difíciles o mal momento. Mis padres siempre aceptaron esas explicaciones porque la alternativa habría requerido que admitieran que él creaba la mayoría de sus propios problemas. Mi padre, Raymond, se había jubilado de supervisar el mantenimiento de la flota de vehículos de la ciudad. Creía que el trabajo duro podía arreglar casi cualquier cosa, pero cuando se trataba de Gavin, confundía el aliento con la protección. Mi madre, Denise, trabajaba en nóminas para un centro comunitario sin fines de lucro y entendía los números lo suficientemente bien como para saber cuándo no cuadraban. De alguna manera, esa habilidad desaparecía cada vez que los números pertenecían a su hijo. En nuestra familia, Gavin era el soñador y yo era la estable. Eso sonaba como un elogio cuando era más joven. Se convirtió en un trabajo no remunerado a medida que crecía. Cuando Gavin devolvía mi coche con el tanque vacío, me decían que había estado ocupado. Cuando pidió prestados $800 para altavoces de repuesto y no cumplió ninguna fecha de pago, mis padres me recordaron que yo tenía un salario y él estaba construyendo algo. Cuando me pidió que garantizara la financiación de un nuevo remolque de DJ, revisé los documentos y descubrí que había exagerado sus ingresos mensuales en casi un 40%. Me negué a firmar. Mi padre dijo que lo estaba humillando. Mi madre dijo que un acto de fe podría cambiar su vida. Gavin dijo que yo siempre había querido que fracasara. Ninguno de ellos preguntó por qué apoyar su futuro requería arriesgar el mío. Había comprado mi casa en Centennial después de 7 años de ahorro. Trabajaba como gerente de cumplimiento de proveedores para North Peak Healthcare Network, revisando contratos, certificados de seguro y riesgos financieros antes de que se permitiera la entrada de empresas externas a las instalaciones hospitalarias. El trabajo no era glamuroso, pero me enseñó a notar la frase que todos los demás se saltaban y la firma que nadie se molestaba en verificar. Compré la casa sin ayuda de mis padres. Tenía 3 dormitorios, un patio trasero cercado, una pequeña terraza y un garaje para 2 coches. No era una mansión, pero era el primer lugar en mi vida donde ninguna reunión familiar podía decidir de repente cómo se usaría mi espacio.
El vecindario estaba gestionado por una estricta asociación de propietarios. Las grandes reuniones requerían aviso previo. La actividad comercial estaba prohibida y las quejas de estacionamiento se tomaban en serio. Gavin sabía todo eso. Mis padres también lo sabían. La llave de emergencia existía porque la calefacción había dejado de funcionar durante uno de mis viajes de negocios de invierno. La coloqué en un sobresellado dentro de su archivador y escribí 3 situaciones en el frente: emergencia médica, incendio, daño grave a la propiedad. Les dije que si alguna vez se rompía el sello, debían llamarme de inmediato. Varias semanas antes de la fiesta, Gavin había ido a su casa a pedir herramientas prestadas. Mi padre admitió más tarde que había dejado a Gavin solo en la oficina mientras buscaba en el garaje. Gavin abrió el archivador, encontró el sobre y tomó la llave. Luego les dijo a mis padres que yo había aceptado organizar una reunión familiar como un favor a su nuevo negocio de eventos. Mi madre dijo que se había sorprendido porque yo nunca antes había ofrecido mi casa. Mi padre dijo que Gavin probablemente creía que finalmente estaba tratando de apoyarlo. Ninguno de los dos me llamó. Más tarde afirmaron que no querían molestarme durante un viaje de trabajo, pero esa no era la verdad. Sospechaban que podría decir que no, y decidieron que sería más fácil pedir perdón después del evento que arriesgarse a escuchar mi respuesta de antemano. Esa elección fue la traición debajo de todo lo demás. Gavin había robado la llave, pero mis padres lo habían ayudado a convertir el silencio en permiso. Durante años, lo habían entrenado para creer que mis límites eran obstáculos temporales y que suficiente presión familiar eventualmente me haría rendir. Lo que no entendieron fue que yo había cambiado. Ya no creía que mantener la paz fuera lo mismo que preservar una relación. Ya no creía que ser capaz me hiciera responsable de cada crisis que Gavin fabricaba. Y ya no temía que me llamaran egoísta las personas que se beneficiaban de mi falta de límites. Esa historia fue exactamente la razón por la que, cuando llegó el momento, llamé al 911 sin dudarlo. Esperé cerca del final de la cuadra junto a mi amiga y vecina, Celeste Navarro. Vivía al otro lado de la calle y había sido la primera persona en darse cuenta de que algo andaba mal. Esa tarde, había visto una furgoneta de catering detenerse frente a mi casa, seguida de un remolque que transportaba mesas plegables, altavoces alquilados y luces decorativas. Había asumido que yo estaba organizando un evento hasta que notó que mi coche no estaba y que Gavin estaba dirigiendo a la gente hacia el patio trasero. Cuando le dije que nunca había aprobado la reunión, inmediatamente abrió la aplicación de seguridad conectada a la cámara de su timbre. Las imágenes mostraban a Gavin llegando antes del mediodía, caminando directamente a mi puerta principal y abriéndola con una llave de metal. No hubo vacilación ni intento de contactarme. 20 minutos después, abrió el garaje para los proveedores y comenzó a llevar equipo adentro. Para cuando llegó la primera patrulla, Celeste ya había guardado copias de las grabaciones. Les mostré a los oficiales que respondieron mi identificación, la cuenta de la hipoteca en mi teléfono y fotografías que probaban que vivía allí. Expliqué que era la única propietaria, que nadie tenía permiso para organizar un evento y que la llave había sido tomada de un sobre de emergencia sin mi conocimiento. También les dije que se estaba sirviendo alcohol y que no quería enfrentarme a 30 personas molestas yo sola. Un oficial entró por la puerta principal mientras otro se quedó conmigo. Unos segundos después, la música se detuvo. Los invitados comenzaron a aparecer en el porche con los platos todavía en sus manos. El oficial anunció que la propietaria había retirado el permiso para que todos permanecieran y que debían recoger sus pertenencias e irse pacíficamente. La mayoría de mis familiares parecían avergonzados. Unos pocos me miraron enojados, como si mi llegada hubiera interrumpido algo que yo había prometido proporcionar. Gavin salió insistiendo en que era un malentendido. Dijo que mis padres habían aprobado la reunión y que todos creían que yo había estado de acuerdo. El oficial preguntó si mis padres eran los dueños de la casa. Gavin no tuvo respuesta. Mi padre trató de explicar que se trataba de un asunto familiar privado. El oficial le dijo que había dejado de ser privado cuando alguien entró en una propiedad sin el consentimiento del propietario y se denunciaron daños. Fue entonces cuando una de mis tías preguntó si le devolverían su dinero. Me volví hacia ella porque pensé que había oído mal. Me mostró una confirmación de pago de $120 enviada a Elevate Social Events. La descripción decía:
admisión a la reunión familiar Calvel y contribución al lugar. Varios otros familiares habían pagado la misma cantidad. Gavin inmediatamente afirmó que el dinero solo cubría la comida y el equipo, pero el personal de catering ya le había dicho a la policía que su factura era menos de la mitad de lo que él había recaudado. La pregunta comenzó a extenderse entre la multitud. La gente quería saber por qué habían pagado una contribución al lugar cuando el lugar me pertenecía. Querían saber por qué Gavin les había dicho que yo era su socia comercial. Él respondió acusándome de hacer que todo pareciera sospechoso. No discutí con él. Le pedí al oficial que registrara el recibo de pago como parte del informe. La expresión de Gavin cambió cuando se dio cuenta de que no estaba interesada en ganar la conversación. Estaba creando documentación. Se tardó casi 40 minutos en desalojar la casa. Solo después de que todos los invitados y proveedores estuvieron afuera, desactivé los códigos de acceso existentes, eliminé los dispositivos conectados de la red doméstica y programé un cerrajero. No encerré a nadie de forma remota. No toqué la propiedad dañada. Fotografié la entrada principal, guardé el historial de la cerradura inteligente y subí el vídeo de Celeste a 2 carpetas seguras. Luego me comuniqué con Arborstone Home Insurance y abrí una reclamación por entrada no autorizada y daños activos a la propiedad. Mi representante de seguros, Melanie Ruiz, me indicó que no limpiara nada hasta que un tasador lo hubiera documentado. También me comuniqué con Alpine Community Management antes de que la asociación de propietarios pudiera enterarse del ruido por otra persona. Expliqué que la reunión no había sido autorizada y proporcioné el número del informe policial. La representante no pudo prometer que la violación sería desestimada, pero señaló que yo misma la había informado y estaba cooperando. Dentro del comedor, noté cajas de cartón con la etiqueta Blue Mesa Gatherings LLC. Llamé a la empresa al número de la etiqueta y hablé con Félix Romero, el gerente de operaciones de fin de semana. Le dije que era la dueña de la dirección donde su empresa había entregado el equipo y le pregunté quién había autorizado la reserva. Sonaba confundido. Según su sistema, la propietaria había firmado un formulario de autorización 3 semanas antes. Le dije que no había firmado nada. Su tono se volvió mucho más cuidadoso. Le pedí que conservara todos los correos electrónicos, archivos adjuntos, facturas y pagos relacionados con la reserva. Debido a mi trabajo, sabía que no debía exigirle que borrara nada ni acusarlo de fraude antes de ver las pruebas. Félix aceptó enviar los documentos a mi abogado una vez que proporcionara una autorización por escrito. Antes de terminar la llamada, confirmó que la reserva se había enviado desde una dirección de correo electrónico que contenía mi nombre. La dirección parecía casi correcta, pero había una palabra extra después de mi apellido. Había sido creada para parecerse a la mía a simple vista. Mientras esperaba los documentos, Celeste me ayudó a buscar en el chat grupal de la familia. Gavin me había incluido accidentalmente en un hilo de mensajes más antiguo que asumió que nunca leía. Enterrado entre fotografías y actualizaciones de catering había un enlace de registro. La descripción del evento llamaba a mi casa un lugar de preestreno privado para Elevate Social Events. Prometía a los invitados un entorno suburbano de primera calidad, comedor interior, entretenimiento en el patio trasero y coordinación profesional de eventos. Gavin había utilizado fotografías de mi cuenta de redes sociales para publicitar la casa. Había presentado mi sala de estar, cocina, patio trasero y entrada como recursos controlados por su negocio. Su transmisión en vivo no era simplemente un vídeo familiar. Había estado mostrando a clientes potenciales lo que su empresa podía ofrecer. Una hora después, Félix envió por correo electrónico una copia del formulario de autorización del propietario. Mi nombre completo aparecía en la parte inferior. Debajo había una imagen digital de mi firma. La reconocí de inmediato. 2 años antes, le había enviado por correo electrónico a mi padre un documento de transferencia de vehículo firmado cuando vendimos un viejo coche familiar. Alguien había copiado esa firma y la había colocado en un nuevo PDF. El formulario me transfería la responsabilidad por lesiones de invitados, violaciones del vecindario y daños a la propiedad como la propietaria listada. Gavin no solo había tomado prestada mi casa. Había intentado hacerme legalmente responsable de su evento de negocios mientras cobraba el dinero para sí mismo.
Luego, la compañía de eventos me envió un documento más, y lo que vi hizo que la fiesta en sí pareciera la parte más pequeña de la traición. El segundo documento era una cadena de correos electrónicos entre Gavin y Blue Mesa Gatherings. Felix había preguntado si la propietaria estaría disponible para una llamada de verificación. Gavin respondió desde la cuenta falsa fingiendo ser yo y escribió que trabajaba en administración de atención médica y no podía atender llamadas personales. Cuando Felix solicitó una prueba de que la casa podía albergar legalmente un evento comercial, Gavin afirmó que era una reunión familiar privada y exenta de restricciones. Moldeó cada mentira en torno a un hecho que conocía de mi vida. Usó mi trabajo para explicar por qué no podía hablar, la palabra, familia, para evitar preguntas sobre actividad comercial y mi firma robada para crear consentimiento. Fue entonces cuando llamé a Adrienne Knox. Adrienne era una abogada de litigios civiles que se ocupaba de disputas de propiedad, recuperación de seguros y fraude contractual. Celeste había trabajado con ella durante una disputa con un contratista y confiaba en ella. Le envié a Adrienne el número del informe policial, las imágenes del timbre, los registros de la cerradura inteligente, la página del evento, el recibo de pago, la dirección de correo electrónico falsa y ambos documentos de Blue Mesa. Llamó menos de 30 minutos después. Sus instrucciones fueron simples. Deja de comunicarte con Gavin sobre los hechos. No lo amenaces. No negocies. No publiques en línea. Conserva todo. Explicó que la ira no debilitaría mi caso, pero los mensajes descuidados podrían complicarlo. Esa noche, envió avisos de conservación a Blue Mesa, Elevate Social Events, la empresa de catering y el proveedor de alquiler. Solicitó contratos, correos electrónicos, registros de pago, fotografías de entrega e información de cuentas. Blue Mesa cooperó porque la autorización falsa también creaba un riesgo para ellos. Cuando el tasador de seguros llegó a la mañana siguiente, grabé un vídeo continuo antes de que alguien moviera una silla. La casa no estaba destruida, pero mostraba lo que 30 personas podían hacer cuando trataban una casa privada como un salón alquilado. El vino tinto había empapado la alfombra de lana color crema. El adhesivo de la pancarta había arrancado pintura y papel de la pared. Un niño había dibujado en el pasillo con un rotulador a base de aceite. La mesa del comedor había sido arrastrada por el suelo de madera, dejando profundos arañazos. 2 sillas tenían las juntas agrietadas. Un plato de servir roto había astillado la encimera de piedra. El tocador de arriba tenía daños por agua después de que alguien atascara el lavabo y dejara el grifo abierto. El barro cubría el camino de la escalera. Afuera, los invitados habían aplastado el paisaje y la furgoneta de catering dejó una marca de neumático junto a la entrada. La pérdida más dolorosa fue un jarrón de cerámica hecho a mano que pertenecía a mi abuela. No era extremadamente valioso, pero no podía ser reemplazado. Las estimaciones preliminares se acercaban a los $14.000. La limpieza superó los $1.000. La pintura y la reparación de paneles de yeso costaron casi $2.000. La reparación del suelo fue de $2.800. El especialista en alfombras dijo que el reemplazo podría superar los $3.000. Los muebles, la fontanería, la reparación de la encimera, el paisajismo y el cargo de la asociación de propietarios constituían el resto. Melanie explicó que Arborstone decidiría qué gastos estaban cubiertos. Si la compañía pagaba, podría perseguir a Gavin a través de la subrogación. No podía recuperar la misma pérdida 2 veces, pero podía reclamar mi deducible, los gastos no cubiertos, el alojamiento temporal, los cambios de seguridad y los costos legales apropiados. Eso me importaba. Quería responsabilidad, no ganancias. Adrienne contrató a Ethan Park, un especialista en autenticación de documentos digitales. Analizó el PDF, las capas de imagen, los metadatos, los patrones de compresión y el documento original del vehículo. Su informe encontró que la firma en el formulario de Gavin coincidía con la original en forma, estructura de píxeles y artefactos de borde. Había sido copiada, redimensionada e insertada. El PDF no contenía ningún certificado de firma electrónica legítimo ni rastro de auditoría verificado. La cuenta de correo electrónico falsa listaba el número de teléfono de Gavin como su contacto de recuperación. Adrienne proporcionó el informe de Ethan al detective Warren Price, el investigador asignado después de la respuesta policial. No prometió un arresto.
Dijo que las pruebas podrían respaldar la investigación de entrada no autorizada, uso indebido de identidad, conducta relacionada con la falsificación y daños a la propiedad. Pero los fiscales decidirían si los cargos eran apropiados. No necesitaba promesas dramáticas. Necesitaba que las pruebas se manejaran correctamente. Adrien envió a Gavin una carta de demanda formal exigiéndole que dejara de usar fotografías de mi casa, conservara todos los registros comerciales, revelara el dinero recaudado y se comunicara solo a través de un abogado. Gavin eliminó la página pública de Elevate Social Events y afirmó que su cuenta había sido hackeada. Desafortunadamente para él, Blue Mesa tenía fotografías que lo mostraban dirigiendo la instalación, y su transmisión en vivo lo mostraba llamando a la fiesta la primera experiencia de lugar privado de su compañía. 2 días después, Blue Mesa proporcionó un último correo electrónico. Meses antes, Gavin había preguntado si podía listar un almacén como lugar de eventos sin obtener la firma directa del propietario. La compañía se había negado. Esa pregunta demostraba que entendía que se requería autorización. Esto no fue un error por descuido. Fue un plan. Mi teléfono se llenó de mensajes antes de que Gavin recibiera la carta de Adrien. Mi madre dijo que había asustado a los parientes mayores al llamar a la policía. Mi padre dijo que una alfombra dañada no valía la pena para dividir a la familia. Gavin escribió que estaba destruyendo su carrera por una tarde. Una tía me acusó de valorar la propiedad más que a las personas. No respondí en el chat grupal. Cada mensaje fue guardado y reenviado a Adrien. Todos discutieron mi reacción mientras evitaban lo que la causó. Nadie preguntó por qué Gavin creó una cuenta de correo electrónico a mi nombre, copió mi firma o cobró a los familiares por un lugar que no le pertenecía. Solo preguntaron por qué me negaba a absorber las consecuencias en silencio. Adrien programó una reunión en Knox Legal Group. Gavin llegó con mis padres y su abogado, Douglas Finch. Gavin llevaba una chaqueta de sus fotografías promocionales y actuaba como si pudiera corregir un malentendido. Mi padre parecía enojado. Mi madre parecía agotada. Adrien colocó 3 carpetas sobre la mesa. La primera contenía pruebas de acceso, incluidas las imágenes de Celeste, los registros de la cerradura inteligente, fotografías del sobre de la llave abierto y el informe policial. La segunda contenía los pagos de registro, las facturas de los proveedores, las transferencias bancarias y capturas de pantalla de la página del evento. La tercera contenía la autorización falsa, los registros de correo electrónico y el informe de Ethan. La confianza de Gavin se debilitó antes de que Adrien terminara de resumir la primera carpeta. Douglas intentó describir la situación como un consentimiento malentendido. Adrien le pidió que identificara un solo mensaje en el que yo aceptara el evento. No pudo. Ella mostró el número de recuperación de los correos electrónicos falsos conectado a Gavin. Douglas dejó de usar la palabra malentendido. Gavin dijo que nunca tuvo la intención de lastimarme. Le pregunté si tenía la intención de usar mi dirección. Admitió que sí. Le pregunté si tenía la intención de recaudar dinero. Llamó a los pagos, reembolsos. Adrien abrió los registros contables. Gavin recaudó $3.600. El catering, los alquileres y las decoraciones costaron un poco más de $1.700. Transfirió $900 para equipos de DJ atrasados y gastó varios cientos en gastos personales. Quedaban menos de 200. Gavin les había dicho a todos que él mismo pagó la reunión. Mi padre le había agradecido públicamente durante la fiesta. Gavin aceptó el elogio sabiendo que casi todos los adultos presentes le habían pagado. Mi madre dijo que creía que la contribución al lugar iba directamente a una empresa de alquiler. Gavin le había dicho que sí. Adrien preguntó si había visto el formulario de autorización. Mi madre admitió que lo había visto en el ordenador familiar. La firma parecía inusual, pero Gavin insistió en que la firmé en mi teléfono. Consideró llamarme, pero él le advirtió que podría cancelar si la interrogaba. Decidió no verificarlo porque quería que la reunión se llevara a cabo. Su admisión dolió más que las mentiras de Gavin. Había reconocido una señal de advertencia y miró hacia otro lado. Mi padre dijo que una sentencia formal podría seguir a Gavin durante años y me pidió que considerara su futuro.
Le pregunté por qué nadie consideró el mío cuando mi nombre estaba adjunto a un acuerdo de responsabilidad falso. Dijo que los miembros de la familia a veces se sacrifican unos por otros. Le dije que el sacrificio es algo que una persona elige. Lo que Gavin había hecho fue tomar. Gavin culpó a mis padres por dejar la llave donde pudiera encontrarla. Adrien reprodujo imágenes que lo mostraban entrando a su oficina y saliendo con el sobre de emergencia dentro de su chaqueta. La expresión de mi padre cambió. Hasta entonces, se había convencido de que Gavin encontró la llave en un mostrador. Gavin la había buscado y había ocultado lo que había hecho. Douglas propuso una disculpa, un reembolso parcial y un acuerdo para que yo le pidiera a la policía que se detuviera. Adrien explicó que podía proporcionar información veraz, pero no podía ordenar a los investigadores ni a los fiscales que cerraran un caso. No cambiaría silencio por dinero. Mis condiciones eran simples. Toda obligación financiera tenía que ser por escrito. Gavin tenía que revelar todo el dinero recaudado, reembolsar las pérdidas según la asignación del seguro, dejar de usar mi identidad o propiedad y mantenerse alejado de mi casa. No habría un acuerdo de apretón de manos impuesto por mis padres. Mi padre llamó a eso extremo. Dije que, extremo, era descubrir a 30 personas dentro de mi casa mientras mi nombre figuraba en un contrato falsificado. La responsabilidad era simplemente la respuesta. Esa reunión cambió permanentemente cómo me veían y finalmente cambió cómo los veía yo a ellos. Las negociaciones duraron casi 3 semanas. Douglas primero ofreció $5,000 a lo largo de 4 años a cambio de una liberación y una declaración llamando al incidente un malentendido. Adrien lo rechazó. Para entonces, los costos documentados alcanzaban los $18,450. La cantidad incluía reparaciones, mi deducible, alojamiento temporal, el cerrajero, mejoras de seguridad, el informe de Eisen, el cargo de la asociación de propietarios y parte de los honorarios legales permitidos bajo el acuerdo. Harbour acordó cubrir varias categorías de daños después de revisar la evidencia policial y digital. La compañía también tenía la intención de perseguir a Gavin por lo que pagó. Adrien estructuró la demanda para evitar la doble recuperación. El seguro recibiría el reembolso por las pérdidas cubiertas. Yo recibiría mi deducible y los gastos no cubiertos. Gavin seguía siendo responsable del daño financiero total, pero la distribución sería correcta. Su posición se debilitó cuando el Departamento de Recuperación de Arborstone contactó a su abogado. Esto ya no era solo una hermana pidiéndole a su hermano que reemplazara una alfombra. Una compañía de seguros con sus propios abogados se estaba preparando para cobrar. Blue Mesa canceló la cuenta de Gavin, prohibió a Elevate Social Events futuras reservas y acordó cooperar con la reclamación. La compañía también actualizó su proceso de verificación para eventos residenciales. Gavin publicó un mensaje vago acusando a un familiar de sabotear un pequeño negocio. Varios miembros de la familia respondieron, preguntando cuándo se les reembolsarían los pagos de la reunión. Eliminó la publicación, pero las capturas de pantalla ya se habían difundido. Los familiares comenzaron a comparar recibos. Algunos pagaron $120. Otros pagaron $150 después de que Gavin afirmara que los precios del catering aumentaron. Un tío le dio $200 en efectivo por un permiso de emergencia que no existía. Su imagen como el generoso organizador se derrumbó cuando todos se dieron cuenta de que se había beneficiado de una casa a la que entró sin permiso. Gavin finalmente firmó una sentencia de consentimiento estipulada por $18,450. Requería un pago inmediato seguido de cuotas mensuales durante 24 meses. Si no cumplía con los pagos más allá del periodo de gracia permitido, Adrien podría buscar la ejecución a través de procedimientos de cobro legales. Dependiendo de sus ingresos y exenciones legales, eso podría incluir el embargo de salario u otra recuperación aprobada por el tribunal. Los intereses y los costos de ejecución se agregarían si incumplía. También tuvo que reembolsar a los familiares por las tarifas que tergiversó, aunque esos pagos eran independientes de lo que me debía a mí y a la aseguradora. Gavin no tenía suficiente efectivo para la primera cuota. Vendió su motocicleta, el remolque de DJ, los altavoces profesionales, las luces de escenario y el equipo de bar portátil. Esos artículos eran centrales para la imagen que proyectaba en línea.
A menudo posaba junto a ellos y se llamaba a sí mismo el fundador de una creciente marca de entretenimiento. Verlos desaparecer no fue alegre, pero fue apropiado. Había utilizado posesiones financiadas a través de deudas impagas para convencer a la gente de que era exitoso. Venderlos fue la primera decisión financiera honesta que había tomado en años. Mis padres decidieron ayudar a cubrir parte de la cuota inicial a través de una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. No lo solicité y no recibí dinero directamente de su préstamo. Adrien se aseguró de que entendieran que su elección no reduciría la responsabilidad total de Gavin. Le exigieron que firmara un pagaré por separado. Por primera vez, su rescate vino con un calendario de pagos por escrito. El préstamo redujo su capital disponible y creó otro pago mensual. Mi madre admitió más tarde que ver el costo en su propio estado de cuenta cambió la forma en que veían años de ayudarlo. Gavin se mudó a su sótano, pero ahora pagaba alquiler y contribuía a los servicios públicos. También aceptó un trabajo en el turno de noche coordinando inventario en un almacén de distribución. Se quejaba de que el trabajo no tenía nada que ver con sus ambiciones. Mi padre le dijo que las ambiciones no pagan sentencias. La asociación de propietarios me emitió la infracción porque yo era la dueña de la propiedad. Después de revisar el informe, la Junta redujo parte de la multa, pero los cargos por estacionamiento y paisajismo permanecieron y se agregaron a la obligación de Gavin. El detective Warren Price continuó revisando el caso. El correo electrónico falso, la firma copiada, los registros de pago y los mensajes anteriores a Blue Mesa fueron remitidos para evaluación fiscal. También contactó a Tristan Wolf, uno de los antiguos socios comerciales de Gavin. Tristan dijo que Gavin una vez había usado la dirección de su almacén comercial en una solicitud de proveedor sin permiso. Llegaron facturas impagas y mis padres pagaron silenciosamente parte de la deuda para evitar una demanda. Nunca me lo habían dicho. Mi madre finalmente admitió que la fiesta no fue la primera violación grave de Gavin. Fue solo la primera vez que apuntó a alguien de la familia inmediata que se negó a hacerlo desaparecer. No afirmé que Gavin enfrentaría definitivamente cargos criminales porque esa decisión pertenecía a los investigadores y fiscales. Lo que era seguro ya era suficiente. Tenía una sentencia civil, perdió su equipo para eventos, perdió el acceso a un proveedor importante, debía reembolsos a familiares, le debía dinero a mis padres y necesitaba un empleo estable para mantener el calendario de pagos. Su reputación fue dañada por su propia transmisión en vivo y registros. Lo más importante, el sistema familiar ya no aceptaba todas las excusas sin documentación. Mi padre dejó de pedirme clemencia. Mi madre dejó de reenviar las quejas de Gavin. Por primera vez en su vida adulta, el inconveniente permaneció unido a la persona que lo creó. Gavin pensó que firmar el acuerdo lo terminaría todo. En realidad, las consecuencias apenas habían comenzado. Las reparaciones tomaron casi 6 semanas. Se repintó el pasillo, se restauró el piso y se reemplazó el tocador dañado. La alfombra de lana no pudo ser restaurada, así que elegí una nueva que se veía completamente diferente. Al principio, quería que cada habitación volviera a ser exactamente como estaba antes de la fiesta. Luego me di cuenta de que no necesitaba preservar la versión de mi hogar que existía cuando mi familia todavía tenía acceso sin control a mi vida. Elegí diferentes muebles de comedor y reemplacé el jarrón roto de mi abuela con una fotografía enmarcada de ella. El objeto se había ido, pero el recuerdo no le pertenecía a Gavin. Instalé cerraduras inteligentes con códigos temporales, sensores en las puertas, cámaras que cubrían la entrada y el garaje, y una alarma que me notificaba cada vez que cambiaba el acceso exterior. No quedó ninguna llave de emergencia permanente en casa de mis padres. Un amigo local de confianza se convirtió en mi contacto de emergencia, y los códigos de visitante expiraban automáticamente. También revisé mis designaciones de beneficiarios, documentos de propiedad y autorizaciones de emergencia. Gavin fue eliminado de todas las posiciones que pudieran darle acceso, autoridad o información. Mi relación con mis padres no terminó, pero cambió. Tenían que avisar con 48 horas de antelación antes de visitar. No podían traer invitados adicionales sin permiso, usar mi casa para reuniones o almacenamiento, presionarme para prestar dinero o llevar mensajes diseñados para hacerme sentir culpable. Mi madre hizo el primer esfuerzo real para reparar nuestra relación.
Dejó de afirmar que la policía había arruinado la reunión y admitió que la reunión nunca debería haber ocurrido. Les dijo a los familiares que yo no había aprobado la fiesta y que la familia no verificó las afirmaciones de Gavin. A mi padre le costó más tiempo. Durante meses, llamó a mis límites, castigo. Finalmente, le pregunté si lo llamaría, castigo, si un extraño robara su llave, usara su casa para negocios, copiara su firma y cobrara dinero a los invitados. Dijo que no. Le dije que no deberían recibir menos responsabilidad que los extraños simplemente porque conocen nuestras debilidades. Nunca volvió a usar la palabra, castigo. Cuando la casa estuvo lista, organicé una pequeña cena para Celeste y algunos amigos cercanos. No hubo altavoces alquilados, cuotas de inscripción, transmisiones en vivo ni invitados sorpresa. Todos ayudaron a llevar los platos a la cocina antes de irse. Celeste revisó el patio trasero en busca de basura. Esos actos ordinarios importaban porque el respeto a menudo es visible en los pequeños comportamientos. Las personas que te valoran no tratan tu espacio como un recurso que tienen derecho a consumir. La lección no fue que la policía o la acción legal deban ser la primera respuesta a cada desacuerdo. Fue que los límites requieren claridad, evidencia y consecuencias. Un límite sin una consecuencia puede convertirse en una solicitud que las personas manipuladoras aprenden a ignorar. La responsabilidad también debe permanecer legal y proporcional. No dañé la propiedad de Gavin, no amenacé su trabajo, no inventé acusaciones ni organicé acoso. Documenté lo que sucedió y utilicé a la policía, los seguros, el asesoramiento legal y los tribunales para sus propósitos previstos. La venganza basada en la ira a menudo crea otra víctima. La responsabilidad basada en la verdad puede detener un patrón. También aprendí que el perdón y el acceso restaurado no son lo mismo. Puedes liberar la ira sin devolver una llave. Puedes desearle a alguien un futuro mejor sin financiarlo. Puedes amar a tus padres mientras te niegas a participar en su negación. Puedes esperar que un hermano cambie mientras sigues exigiendo que cada cuota llegue a tiempo. Decir que no siempre destruye una familia. A veces revela que relaciones se basaban en el afecto y cuáles dependían del acceso a tu trabajo, dinero, silencio o propiedad. Las comunidades se vuelven más saludables cuando las personas entienden el consentimiento, la responsabilidad financiera y el respeto por el espacio privado. Los niños aprenden si la lealtad familiar significa honestidad o proteger las malas acciones. Al negarme a ocultar lo que Gavin había hecho, no le estaba enseñando a mi familia la crueldad. Les estaba enseñando que el amor no puede sobrevivir sin responsabilidad. Mi casa volvió a ser pacífica. Pero el cambio mayor ocurrió dentro de mí. Dejé de definirme como la persona que podía manejarlo todo. Se me permitió ser capaz sin estar disponible para la explotación. Se me permitió proteger lo que había construido. Y del daño que dejó atrás, aprendí la lección más cara de mi vida sobre la familia. La sangre puede crear una conexión, pero solo el respeto hace que esa conexión sea segura. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien a quien amabas? ¿Y qué te ayudó a mantenerte firme cuando intentaron hacerte sentir culpable? Gracias por quedarte con la historia hasta el momento final. Por favor, recuerda que todos los personajes, situaciones y conflictos en este vídeo son ficticios y creados solo con fines de entretenimiento y educativos. La historia te recuerda que a veces la respuesta más fuerte a la traición no es gritar más fuerte, sino alejarte con dignidad, reconstruirte y dejar que la pieza se convierta en el final que nunca esperaron.